buenas noches y bienvenidos esta noche a este segundo especial Elecciones Europeas que estamos organizando para llevarles hasta sus casas todas las opciones que hay encima de la mesa, o unas cuantas por lo menos, para que ustedes decidan hacer el 25 de mayo lo que crean oportuno. Esta noche nos acompañan en plató los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista. Con ellos vamos a hablar, marcados en unos tiempos y en una serie de bloques de distintos temas de actualidad que tienen que ver, como les decimos, con las elecciones europeas. Para ello nos acompañan en plató Juan Antonio de las Heras, senador del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña por el otro lado Pablo Bellido, secretario provincial del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. Así que empezamos ya, nos metemos directamente en materia porque los tiempos están muy ajustados y empezamos con el primer bloque. La primera pregunta: ¿qué está en juego en Europa? 2 minutos para el senador de las Heras. Pues lo que está en juego, evidentemente, es el futuro de todos los españoles, y el próximo domingo, día 25, los españoles van a decidir con su voto si quieren continuar con la recuperación o volver a escenarios antiguos de crisis. Si quieren futuro para la agricultura, para la ganadería, para la pesca, para la inmigración, para el empleo, para el mantenimiento del euro, para que España sea perceptora neta en cuanto a infraestructuras y el resto de las políticas agrarias, o dejar que, como dejó el PSOE, pasáramos a ser contribuyente neto a los fondos europeos. Gracias a la negociación que, entre otros, ha llevado a cabo Miguel Arias Cañete, España ha pasado de ser contribuyente neto en el periodo 14-20 de la Unión Europea a recibir en ese mismo periodo 47.000 millones de euros en el horizonte 2020. España, los españoles, van a decidir el próximo día 25 si continuamos con políticas socialistas que nos llevaron a la recesión y que destruyeron 3,5 millones de empleo, o como si sucede en estos días del mes de mayo, a estos días, 20 días hábiles, en los que se han creado 7.000 contratos al día, en la que 4.000 mujeres han firmado un contrato cada día, en la que 400 jóvenes tienen oportunidades frente al empleo, en la que 200.000 proveedores han podido cobrar sus facturas pendientes, que crecemos al doble que la media de la Unión Europea y ya muy cerca incluso de la propia Alemania, que las reformas funcionan, que las reformas del presidente Rajoy han conseguido a España acabar con la recesión económica, atisbar la recuperación, y que, o por el contrario, lo que pretenden es volver a políticas socialistas en las que abocaron a España al borde del rescate, a bajar las pensiones, a haber tenido que despedir a 200.000 funcionarios, a que hubiera caído el salario mínimo interprofesional, o a que España hubiera dejado de ser dueña de su futuro. España está saliendo adelante gracias al esfuerzo de todos los españoles, y lo que pedimos a todos los españoles es esa confirmación. Señor Bellido, ¿qué está en juego en Europa? Bueno, pues está en juego nuestro continente, del que somos parte, está en juego nuestro futuro. Nosotros somos Europa. Es verdad que desde que nosotros pertenecemos a Europa ha habido, digamos, dos modelos. El modelo en el que ingresamos, el del año 86, un modelo basado en la solidaridad y en la cohesión social, basado en el estado del bienestar, basado también en consolidar las libertades en España. Entrar en Europa ha permitido a España consolidar su democracia e impedir cualquier tipo de delirio dictatorial. En definitiva, mejorar. Eso es lo que sucedió en Europa mientras gobernaba el centro-izquierda, pero desde que gobierna la derecha, Europa ha ido a peor. Ha sido más insolidaria, ha sido más injusta y ha recortado en derechos. Tenemos que elegir si queremos una Europa de derechos o una Europa de derechas. Una Europa de cohesión social, de bienestar social, una Europa donde la gente viva mejor, o una Europa que es la de Merkel, la de Rajoy, la de Juncker, una Europa basada en la desigualdad social y en los recortes, en el austericidio. Ha dicho el senador de las Heras que hay una recuperación. Bueno, la recuperación del PP consiste en que haya más paro que cuando llegó al gobierno, consiste en que se paguen más impuestos que cuando el PP llegó al gobierno, consiste en que haya menos servicios sociales que cuando gobernábamos los socialistas. En definitiva, consiste básicamente en lo siguiente: en que los ricos se hayan enriquecido y en que las clases medias y las clases humildes nos hayamos empobrecido. ¿Podemos salir de la crisis? Claro que podemos salir de la crisis, pero hay que elegir entre el modelo de Merkel y Rajoy, que es el de la desigualdad, o el modelo de Obama, que con otras políticas, con políticas de estímulo, ha conseguido crear 8 millones de empleo en este periodo en el que Europa ha perdido 7 millones de empleo. En definitiva, nos jugamos mucho en estas elecciones, nos jugamos una Europa, nos jugamos una recuperación que es posible, nos jugamos el futuro de la gente que lo está pasando mal, nos jugamos también el empleo de una generación perdida que, si no hacemos algo, no va a trabajar nunca en la vida.
Después de esta pregunta introductoria, entramos directamente en materia y empezamos a hablar de agricultura y ganadería. 2 intervenciones, cada uno de 2 minutos. Empezamos con el senador de Las Heras. Sí, porque además el Partido Popular es el partido del campo español. En cualquier caso, qué lástima que las políticas socialistas que comentaba el señor Bellido no las pusieran en marcha durante los 8 años del señor Zapatero y no hubieran conducido a España a las cifras de desempleo salvajes que ha tenido que soportar este país. Y digo que el Partido Popular es el partido del campo español porque con el Partido Popular el sector agrario vuelve a crecer. La renta agraria en este último año ha crecido un 9%. Por contra, cuando gobernaba el PSOE, la renta agraria cayó un 15%. España, vuelvo a repetir, ha conseguido 47.000 millones de fondos europeos. Va a ser receptor neto. Con el PSOE se perdió una gran parte de las ayudas al campo español. Con el Partido Popular, España ha aprobado los 17 planes hidrológicos pendientes para culminar en un gran pacto nacional del agua con el acuerdo y el consenso de todas las comunidades autónomas. Con el Partido Socialista ni siquiera se puso en marcha este plan hidrológico nacional, incluso culminó con una sanción de un tribunal europeo en 2009. Hemos conseguido que además las propuestas de Bruselas se corrijan para que beneficien más a España. Entre otras cuestiones, el sector lácteo español ha conseguido una dotación europea récord de 31 millones de euros. Cuando gobernaban los socialistas con políticas socialistas que endeudaron a la sociedad española a límites insospechados, cuando se faltaba a la credibilidad de las cuentas públicas, cuando se dejaban 660.000 facturas en los cajones en esta comunidad autónoma, no hay mayor política antisocial o anticampo español que la propuesta y la ejecutada durante los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo en la última legislatura. Sucedió en el año 96, en el último gobierno de Felipe González, en el que todos los pensionistas recordarán que llegó el mes de diciembre del año 96 y no había dinero para pagar las pensiones y hubo que acudir a un crédito extraordinario. Volvió a pasar, por desgracia, en el año 2011, cuando el señor Zapatero dejó este país al borde de la ruina. Señor Bellido. Bueno, dice el senador de Las Heras que el Partido Popular es el partido del campo español. Yo creo que es el partido de la España de los santos inocentes, que es a la que nos quiere llevar, la España en la que los señoritos van al campo y allí se encuentran pues con una sociedad deprimida en la que bueno pues nadie tiene derechos ni servicios y donde el mundo rural está absolutamente abandonado a su suerte. Desde el Partido Socialista creemos que la agricultura, la ganadería, la pesca es una parte de la soberanía alimentaria, de los derechos de los ciudadanos a conseguir sus alimentos. El PP cree en la especulación, quiere que la agricultura esté sometida a un sistema de precios basado en la bolsa, en la especulación financiera. Nosotros pensamos que hay demasiados intermediarios entre los agricultores, los productores de alimentos y los consumidores. Bueno, dice que Cañete ha conseguido una serie de conquistas que son muy relevantes. Debemos felicitarnos porque gracias al señor Cañete nada más y nada menos que hemos perdido el 12% en los próximos 7 años de fondos europeos. 2014-2020, un 12% menos de lo que teníamos hasta ahora asignado. Además ha cambiado las reglas y ya no solo se ayudará a los agricultores activos, sino que también se beneficiará a los terratenientes. Este es el partido del campo español, el de los terratenientes, el de los que más tienen. Además, Cañete, mientras ha sido ministro de Agricultura, ha conseguido también otros logros. Un 40% menos de presupuesto para la agricultura, un 40% que se dice pronto. El paro en la agricultura en los 3 años de Cañete ha subido un 60%. 30 segundos. Este es el gran mérito que tiene el señor Cañete. Y las inversiones en el mundo rural han caído un 90%. ¿Sabe que los agricultores de regadío pagan hoy más del doble por la luz que hace 3 años? Más del doble. Supone ya un 40% del coste de la producción energética de los regadíos. Lo digo porque a lo mejor el señor Cañete, que dice que los regadíos hay que utilizarlos como las mujeres, podría contestar a cómo se ha enriquecido de esta manera el sector energético mientras ha empobrecido a los pequeños agricultores españoles. Señor de Las Heras, última intervención para hablar de agricultura, 2 minutos. Sí, el ministro Cañete ha conseguido en Bruselas algo que no ha conseguido o que no consiguieron los ministros socialistas del ramo. Entre otras cosas, todo el mundo conocerá, porque la entrada a una Europa de 28, la renta media de las regiones españolas, entre otras la de Castilla-La Mancha, superaba el 85% de la renta media del conjunto de la Europa 28, y por ese simple motivo Castilla-La Mancha hubiera dejado de ser objetivo 1. Bien, gracias a el tesón, el esfuerzo
del ministro Cañete, del candidato Cañete, para poder defender el campo español, el campo, la agricultura, la ganadería y la pesca. Regiones como Castilla-La Mancha vuelven a estar dentro de esos objetivos y lejos de perder un solo céntimo de euro, vuelvo a repetir, 47.000 millones de euros para el campo, la agricultura y la pesca española. Además, impulsamos el desarrollo de agricultura sostenible. Queremos que la innovación de los productos y los procesos productivos puedan incorporar a los jóvenes a este sector. Hemos mantenido una estabilidad en los precios y la garantía de las rentas del sector que, vuelvo a repetir, en este último año han ganado un 9% frente al descenso del 15% que sucedió en el último año del gobierno del señor Zapatero y Rubalcaba. Queremos dar un impulso a la internacionalización de los productos españoles y que entren en todos los mercados europeos. Apostamos por la calidad nutricional de todos los productos que se hagan en España y pedimos a la Unión Europea más transparencia en la información y precios más uniformes en los alimentos. Además, el Partido Popular va a apostar por la inversión en investigación, desarrollo e innovación para el uso mucho más eficiente de los recursos naturales. En definitiva, el liderazgo del acuerdo internacional contra el cambio climático va a suponer un antes y un después en la política agraria europea. Última intervención para Pablo Bellido sobre agricultura. No hay nadie en el mundo que cuestione que España ha perdido un 12% de fondos europeos para el periodo 2014-2020. Pero creer en la agricultura y la ganadería es creer y confiar en el mundo rural. ¿Y qué está haciendo el Partido Popular con el mundo rural? Pues desmantelarlo. Ha cerrado las escuelas rurales. Aquí en Castilla-La Mancha ha cerrado muchos colegios en los pueblos. Ha intentado cerrar las urgencias y si no lo ha conseguido ha sido porque los alcaldes del Partido Socialista junto con los vecinos se lo hemos impedido, pero sí ha quitado médicos de los pueblos, ha acabado con las inversiones en turismo rural, ha eliminado el transporte que desplazaba a la gente entre los pueblos y las capitales. Hay un ataque brutal a los ayuntamientos que representan el mundo rural. El Partido Popular de Cañete, el Partido Popular de Cospedal, ha privatizado montes porque lo único que le importa del mundo rural es ir a cazar. Yo creo que es muy evidente a estas alturas que el Partido Popular no cree en el mundo rural y no cree en el desarrollo rural y no cree en una agricultura justa que beneficie a toda la población. Si creyese en esto, el señor Cañete no diría que los regadíos hay que utilizarlos como las mujeres, con cuidado porque le pueden perder a uno. Este es el señor que vamos a mandar a pasear por Europa para que piensen los europeos que todos los españoles tenemos esta visión de las mujeres. Yo creo que las mujeres españolas son como los hombres españoles, sujetos de plenos derechos y que deberían tener y disfrutar de todas las libertades posibles. Pero el señor Cañete no, el señor Cañete hace todo tipo de bromas sobre estas cuestiones. Yo insisto, estoy convencido que si en Europa gobierna la socialdemocracia, tendremos una Europa más justa y más igualitaria. Tendremos un mundo rural donde se podrá fijar la población, como lo hicimos en el pasado, con inversiones en turismo, con inversiones en transporte, con colegios, que son fundamentales, y también con médicos, para que la gente joven pueda vivir en los pueblos y desarrollar la agricultura y la ganadería en plena libertad. Cerramos el capítulo de agricultura y ganadería y vamos a hablar de uno de los problemas y de los temas que más le preocupa a la ciudadanía de Guadalajara, de Castilla-La Mancha y de todo el país. Vamos a hablar de empleo y para ello hay 3 intervenciones de 2 minutos cada una. Empieza el señor de las Heras. Sí, porque además el empleo, el mantenimiento del empleo, el mantenimiento de las políticas de empleo, el crecimiento o en este caso la reducción de la tasa de desempleo es la mejor garantía del mantenimiento del estado del bienestar. Es la segunda vez que el señor Bellido saca a colación las desafortunadas declaraciones del candidato Cañete con respecto al debate de la señora Valenciano. Poco oí hace no tanto tiempo a los candidatos socialistas cuando descalificaban a la presidenta hoy Cospedal cuando anunció su candidatura a presidir la comunidad autónoma, manifestando literalmente que una mujer no estaba preparada para presidir Castilla-La Mancha. Lo dijo su portavoz parlamentaria. O poco he oído al señor Bellido descalificar o en cualquier caso regañar al señor Jáuregui o a su presidente en el País Vasco tantos años, el señor Eguiguren, condenado por un acto de violencia de género contra la mujer, condenado en 1992. Pero vamos a lo que vamos, que es el empleo. Y España va mucho mejor en empleo, porque se crean casi 7.000 puestos de trabajo cada día, en este mes de mayo. Con ustedes, vuelvo a recordar, se destruyeron 3,5 millones de desempleo. Porque los servicios como la industria y los servicios lideran la destrucción en las tasas de paro. Con ustedes el paro crecía en todos los sectores. Porque el señor Bellido, 1 de cada 2 empleos que se crea en Europa, hoy se crea en España.
Porque casi 4.000 mujeres encuentran trabajo cada día. Porque la contención de precios ha permitido recuperar el poder adquisitivo. Porque se ha limitado el sueldo de los directivos de las empresas públicas y de los bancos intervenidos. Porque hay 60.000 parados menos que hace un año. 30 segundos. Porque más de 200.000 afiliados a la Seguridad Social se llevan en lo que va de año. Porque hay 6.000 contratos indefinidos cada día y porque se garantiza la protección del desempleo gracias a programas o a la prórroga de programas como el Plan Prepara. Nuestras soluciones sobre el empleo van en la buena dirección. Y en la buena dirección lo demuestran los datos de la evolución del paro interanual y de la reforma laboral, que la línea roja, evidentemente, es la línea roja de Zapatero y la línea azul es la línea del gobierno de Rajoy. Es el turno del señor Bellido, 2 minutos. Bueno, vamos a hablar del milagro del PP, pero antes quiero aclarar una cuestión. Todo machismo es asqueroso y reprobable, y el Partido Socialista no tolera ni acepta ni una sola práctica machista, y desde luego no se ha descalificado a la señora de Cospedal por ser mujer. Evidentemente sí hay que descalificarla por su gestión nefasta, cruel y sádica en recortes que está haciendo. Eso no lo ha dicho nadie del Partido Socialista. Eso es absolutamente incompatible con el PSOE. Sí. Mire, esta es la realidad del paro en nuestra región desde que gobierna Cospedal. La encuesta de población activa, 216.000 parados en el 2011, 306.000 en el 2014. Gracias a Cospedal, 90.000 parados más, un 30% más de desempleo. Este es el milagro de Cospedal, que la gente ya no va ni a Lourdes ni a Fátima, sino que quiere ser tocado por la mano milagrosa de Cospedal, que cura todo tipo de enfermedades. Así estamos en nuestro país, así se lo voy a enseñar. Mire, hace 3 años, 4.910.000 desempleados, ahora 5.933.300. Es decir, que tenemos más de un millón más de parados desde que gobierna Rajoy. Esta es la realidad nefasta en la gestión económica que está haciendo el Partido Popular. Esta es la realidad. Es que se ha casi duplicado el número de hogares en España, desde que gobierna el Partido Popular. Bueno, esta tristísima realidad es el producto de una gestión austericida y equivocada, pero además de haber creado más paro y más pobreza, ha precarizado el empleo con una reforma laboral que no se le ocurre a nadie. Ha dicho Eurostat, no lo dice el PSOE, lo dice Eurostat, la agencia europea, que España es el país donde más se ha precarizado el empleo en los últimos 2 años. ¿Y eso por qué será? Busquen menos excusas y más soluciones a la gente. De nuevo tiene la palabra el señor de las Heras. Sí, creo que hemos venido todos preparados de filminas que decíamos cuando éramos chicos. Esta es la evolución, señor Bellido, esta es la evolución de lo que ustedes destruían cuando gobernaban España, de puestos de trabajo, de altas en la seguridad social. Es que es espeluznante. Es espeluznante. Se llegaron a destruir solamente en el año 2009 1.256.000 altas en la seguridad social. Ustedes fueron capaces de destruir 1.256.000 puestos de trabajo en tan solo un año. En tan solo un año. Se lo comentaba anteriormente. 21 meses de reforma laboral del gobierno de Zapatero Rubalcaba, 21 meses de reforma laboral del Partido Popular. Esta es la gráfica del crecimiento del desempleo cuando gobernaba Zapatero y Rubalcaba. Esta es la gráfica del crecimiento, en este caso del decrecimiento de la tasa de desempleo de los 21 meses de la reforma laboral. En cualquier caso, vuelvo a repetir, los datos son los que son y además son incontestables porque los certifican las autoridades competentes. Hay más de 200.000 afiliados a la Seguridad Social que hace un año. Se han garantizado las pensiones de todos los pensionistas, no como ustedes, que las congelaron. Las ayudas a los parados están aseguradas y además están aseguradas las prestaciones sociales. Pero claro, hay que hacer memoria y memoria histórica y reconocer que ustedes dejaron a este país con un déficit del 11%, con un déficit oculto de 30.000 millones de euros, 90.000 millones que ha habido que absorber porque no había los ingresos suficientes para dar los gastos necesarios. Ustedes convirtieron a España en el segundo país con mayor grado de pobreza de la OCDE. Las facturas no las pagaban, las escondían en los cajones. Los intereses de la deuda subieron a límites insospechados. Estuvimos un verano al borde de la intervención. Nos hubiera sucedido como a Grecia. Se hubieran destruido 200.000 puestos de trabajo públicos. Cada vez que gobierna el PSOE y negocia con Bruselas, hemos perdido. Con Cañete hemos ganado 47.000 millones de euros.
Y además, entre otras cosas, hablando de mujer, el programa del Partido Popular incluye la palabra mujer para la 25 veces. Señor de las Heras. La del Tiene PSOE palabra ni una sola vez. Pablo Bellido. Mira, si es que hay cosas que hasta el más ingenuo ya no se las puede creer. Es decir, con el Partido Popular se ha incrementado el paro una barbaridad. Una barbaridad. Además, el PSOE gobernó, hizo lo que tenía que hacer. Según los españoles, no lo hizo bien y por eso puso al Partido Popular al frente del gobierno. Ahora déjense de excusas, déjense de mirar hacia atrás y pongan soluciones a los problemas que tenemos, que es lo que les está pidiendo la gente. Menos excusas y más soluciones. Porque nos debería explicar, por ejemplo, por qué mientras se ha bajado un 15% de media los sueldos en este país, en una precarización sin precedentes, los directivos, los grandes directivos, han incrementado sus salarios un 7%. Es que estos no sufren la crisis. Eso da argumentos a la gente que opina que aquí no hay una crisis económica, sino una estafa, que hay una desigualdad creciente, que hay una injusticia permanente. Cospedal se ha convertido en la campeona del paro en España, la campeona, la persona que más empleo ha destruido. Nosotros tenemos propuestas. Mire, en la Unión Europea se ha debatido recientemente en el Parlamento Europeo un plan de empleo juvenil. El Partido Socialista, los partidos socialdemócratas, hemos propuesto 21.000 millones para combatir el desempleo juvenil. ¿Sabe qué ha votado el Partido Popular? Ha votado que no. Ha votado que no, a pesar de que España es el país de toda la Unión Europea con un mayor índice de desempleo juvenil. Hemos hecho propuestas para reindustrializar el sur de Europa. El Partido Popular Europeo ha votado que no haya presupuesto para eso. Hemos propuesto políticas de estímulo y el Partido Popular ha votado en contra de eso. Hemos pedido al Partido Popular que se una a una alianza de todos los países del sur de Europa para combatir la precarización laboral, y el Partido Popular, porque no le interesa, está en contra. Luego le comentaré lo que ha pasado con el plan de empleo rural de aquí, pero desde que gobierna Cospedal no hay planes de empleo en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Es una verdadera vergüenza y un escándalo. Tiene la palabra en la última intervención en esta materia de empleo, señor de las Heras. Sí, hablaba el señor Bellido de soluciones. Soluciones son las que ha adoptado, entre otras, el gobierno de Cospedal, reduciendo el 50% de los altos cargos de esta región, que ustedes tenían en cifras absolutamente disparadas. Se ha duplicado. El 50% menos de altos cargos. Mírese usted el presupuesto de la Junta. Se han vendido 469 coches negros que se han cambiado por muchos hospitales, por muchos quirófanos y por alguna ambulancia, como la de Azuqueca, que siendo la 9ª ciudad de Castilla-La Mancha, en 28 años de gobierno socialista nunca tuvo la ambulancia que hoy tiene, señor Bellido. ¿Ambulancia? No le vi entonces una ambulancia medicalizada así de urgencias. Una UBI móvil. Una UBI móvil. Hable con propiedad porque no es lo mismo. Hemos tenido ambulancia, hemos tenido 4 ambulancias y ahora tenemos 3. Bien, pero usted es la primera vez, y no le veía yo reclamar hace 4 o 5 años esa ambulancia, siendo la 9ª ciudad de Castilla-La Mancha. 21.000 millones para el empleo juvenil, o 42.000, señor Bellido. Si aquí el problema no son las cifras, es de dónde conseguir la financiación de esas cifras. Porque no sé si ustedes se han enterado, porque negaron la crisis hace 3 años y nos condujo a la situación que estamos ahora, a una situación salvaje de deuda pública, de desempleo, de destrucción de puestos de trabajo como nunca había ocurrido en la historia de España, y ustedes metieron a este país y a esta región en una situación de quiebra financiera. En cualquier caso, el Partido Popular quiere devolver a los jóvenes la esperanza que en su momento les quitó el Partido Socialista, para frenar el paro juvenil, y de hecho, y los hechos se demuestran las palabras se demuestran con hechos. Hoy hay 60.000 jóvenes menos en paro que hace un año. Serán pocos, pero es el objetivo fundamental del Partido Popular. Hay que dar oportunidades laborales, como en la estrategia de emprendimiento y empleo joven, que se ha dado oportunidades a 400 jóvenes al día. Más de 1.800 millones de euros para el empleo juvenil, y garantizar un empleo de calidad y fomentar el emprendimiento. 94.000 jóvenes con la ayuda famosa de la tarifa plana de los 50 euros como autónomos. Última intervención para cerrar este bloque de empleo, señor Bellido. Bueno, la gente nos está viendo en su casa y debe estar pensando que vive en otra realidad. Porque usted dice que se está creando empleo, pero cada vez hay más gente en el paro. Usted dice que se están haciendo ayudas, se están enviando ayudas, pero cada vez hay menos ayudas. Usted ha llegado a decir que hay menos deuda pública, cuando la deuda pública, desde que gobiernan ustedes, no ha hecho más que crecer. Esta es la deuda pública en Castilla-La Mancha. Teníamos una deuda del 17,6% del PIB y estamos en el 31,6%. Después de habernos cerrado las urgencias, cerrado los colegios,
reducido médicos, despedido a maestros, quitado las becas de comedor, haber aumentado la pobreza infantil, una barbaridad. ¿Saben lo que ha conseguido Cospedal? Que debamos más dinero todavía a los bancos. Esta es la realidad y ustedes la saben porque la sufren. El señor de las Heras y el Partido Popular les quieren convencer de que hay una recuperación que ustedes no ven, que ustedes de la que ustedes no se benefician, y les preguntamos todos, ¿y quién se está beneficiando de esa recuperación, de esa aparente recuperación? Yo me pregunto por qué. Yo le pedí mucho al gobierno socialista de Castilla-La Mancha y le he pedido mucho al gobierno del Partido Popular. Yo nunca me he callado y ahí está la hemeroteca. Si a mí en mi municipio me cierran unas urgencias o me cierran un centro de salud, yo protesto. Yo no soy como Antonio Román o como usted mismo, que se ha callado cuando el segundo hospital que se iba a hacer en Guadalajara se ha parado, o cuando nos han quitado la mitad de los médicos del hospital, o cuando tenemos que ir a Ciudad Real o a Albacete a pruebas diagnósticas que antes nos hacían en la Comunidad de Madrid, y nos han cerrado los hospitales de Madrid a los ciudadanos de Guadalajara como si no fuésemos españoles. Yo no me callo ante eso. Yo siempre lo he denunciado y siempre he sido muy exigente con el Partido Socialista y, por supuesto, también con el Partido Popular. Usted no puede compararme a mí en esa materia. Mire, Europa le ha dado un plan de empleo a todas las comunidades autónomas. Algunas han complementado dinero propio. Castilla-La Mancha ha decidido que no. Con ese dinero que viene de Europa, Castilla-La Mancha va a crear 2.950 empleos. Cospedal, 2.950 empleos. ¿Sabe cuántos son para Guadalajara de los 2.950? 19. 19. Ese es un insulto que le hace a la gente que lo está pasando mal en esta tierra. En ese momento hacemos un alto en el camino, llegamos al Ecuador de este especial debate, elecciones europeas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. A la vuelta, en unos segundos, vamos a hablar de economía, de políticas sociales, de si hay que romper el bipartidismo, y cada uno de ellos nos van a explicar por qué motivo hay que acudir a las elecciones el próximo 25 de mayo y a quién creen que debemos votar. No se vayan, enseguida volvemos.